Hace poco estaba viendo la cobertura de las elecciones en Japón y de verdad hubo una imagen que se me quedó grabada. Sanae Takeuchi frente a un mar de seguidores. Y no era solo una victoria electoral, ¿eh? Era una supermayoría. El tipo de poder político que, bueno, sobre el papel, tiene la fuerza para rediseñar el mapa de Asia Oriental de la noche a la mañana. Su rostro no mostraba el alivio típico, sino una determinación casi feroz. Parecía convencida de que tras décadas de pacifismo impuesto, finalmente tenía el mandato para devolverle a Japón su derecho a la guerra. Para cualquier observador, ese discurso se sentía como el primer paso hacia un nuevo orden mundial. Sin embargo, mientras en Tokio se celebraba, pues, la posibilidad de cambiar leyes y aumentar presupuestos, la realidad a pocos kilómetros, cruzando el mar, contaba una historia muy distinta. Imaginen por un momento a Lao Chen, un veterano coordinador de logística en el puerto de aguas profundas de Yangshan. Mientras su tableta le escupía notificaciones sobre el rearme japonés, él observaba el movimiento casi silencioso de miles de contenedores automatizados. Para Lao Chen, el poder no reside en una votación parlamentaria. Para él, el poder es cinético. Es la capacidad de mover el mundo, de controlar el flujo de recursos y de haber construido ya la infraestructura que sostiene la vida de toda la región. Lo fascinante y a la vez inquietante es esta desconexión total. En Japón, el poder se siente como algo legislativo, la capacidad de firmar un papel y comprar una membresía al club de las potencias militares. Pero desde la perspectiva de alguien como Lao Chen, China no está comprando membresías. China lleva 40 años entrenando 8 horas al día en el gimnasio de la capacidad estatal. Es el choque entre la magia de la política y la cruda física de la logística. Esa confianza casi vertiginosa de Takeuchi se enfrenta a un botón de apagado geopolítico que ya ha sido instalado. No se trata solo de quién tiene más misiles, sino de quién controla las venas por las que corre el comercio de Asia. Y al observar ese contraste, uno no puede evitar preguntarse: ¿de qué sirve recuperar el derecho a portar una espada si tu oponente ya es dueño del puente por el que tienes que cruzar para usarla? Esa pregunta final es la que define, creo, todo este análisis. Estamos ante un choque fundamental entre dos visiones del poder, ¿no? Por un lado, la voluntad política de Takeuchi, que cree que con leyes y presupuestos se puede cambiar la realidad. Y por otro, lo que ve este personaje, Lao Chen, una realidad física, tangible. Exactamente. Y para entender esa realidad física, hay un concepto clave que es el poder cinético. O sea, olvidémonos un momento de los discursos y los tratados. El poder cinético es crudo. Es la capacidad real, medible, de mover un contenedor del punto A al B, de construir un puente en meses, no en décadas. Es el poder en movimiento, la física aplicada a la geopolítica. Me gusta esa idea del poder como algo físico, no solo una idea abstracta. Volviendo a Lao Chen en Yangshan, para él, el discurso de Takeuchi sobre el 2% del PIB para defensa, pues le debe sonar a ruido de fondo. Él no ve porcentajes en una pantalla, ve un ballet silencioso y perfectamente coreografiado de grúas autónomas. Claro, es el verdadero torrente sanguíneo de la economía global, y él está en el corazón de todo. Y su perspectiva es la de alguien que entiende las cosas desde la raíz. La frase que se le atribuye es reveladora. Los rifles no construyen puentes, pero los puentes pueden ganar guerras antes de que empiecen. Y esto no es poesía barata, ¿eh? Es el núcleo de una doctrina estratégica. Cada puerto, cada kilómetro de vía es una pieza de una maquinaria que opera bajo un principio simple: el control de la logística es el control de la realidad. Son manifestaciones de lo que se conoce como capacidad estatal. Ok, detengámonos ahí, porque capacidad estatal suena muy académico. A ver si lo entiendo bien. Si mi gobierno decide construir un hospital, no es solo tener el dinero. La capacidad estatal sería poder comprar el terreno sin pasar 10 años en juicios, coordinar a miles de ingenieros, conseguir el acero y tenerlo funcionando en tiempo récord. ¿Es algo así? Es exactamente eso, pero magnificado a una escala continental. Es la musculatura del Estado. Y la razón por la que la capacidad estatal de China es tan desproporcionada se remonta a siglos de historia, a lo que los académicos llaman la pequeña divergencia de Asia. Pero, espera, ¿no es un poco determinista decir que la burocracia actual es resultado de inundaciones de hace siglos? Las culturas cambian, la tecnología avanza.
¿No podría Japón, con su increíble capacidad de organización, simplemente decidirse y aprender a hacer lo mismo? Podría intentarlo, y de hecho lo intenta. Pero aquí es donde la analogía del gimnasio que mencionabas al principio es tan potente y brutalmente precisa. Una cosa es que hoy decidas inscribirte al gimnasio para ponerte en forma. Otra muy distinta es competir contra alguien que lleva 40 años entrenando 8 horas diarias sin falta. No es imposible cerrar la brecha, pero el tiempo y el esfuerzo son monumentales. La diferencia es histórica. ¿A qué te refieres? China, como imperio continental, siempre se enfrentó a problemas de vida o muerte a una escala masiva. Gestionar las inundaciones del Río Amarillo, evitar hambrunas en provincias del tamaño de países europeos, defender miles de kilómetros de frontera. Para sobrevivir, era indispensable desarrollar una burocracia centralizada, masiva y despiadadamente eficiente. Construyeron el Gran Canal, una proeza logística, hace más de 1500 años. Esa capacidad está, por así decirlo, integrada en su ADN civilizatorio. Entiendo. Es una especie de memoria muscular burocrática. Mientras tanto, Japón era un archipiélago, montañoso, fragmentado en feudos. Sus problemas eran locales, no un tsunami en una costa, una mala cosecha en un valle. No tuvieron esa presión. Exacto. Por eso, cuando el gobierno de Pekín, en el siglo XXI, decide construir la red de trenes de alta velocidad más grande del mundo, no están improvisando, están activando esa memoria muscular. Y esa misma capacidad es la que ahora están proyectando más allá de sus fronteras. Y ahí es donde entra la famosa Iniciativa de la Franja y la Ruta, la BRI. ¿No es solo un plan de inversiones entonces? Para nada. La BRI es la internacionalización de la capacidad estatal china. Es tomar esa musculatura y aplicarla a escala global. Cuando construyen un puerto en Pakistán o un ferrocarril en Laos, no solo buscan un retorno económico, están tejiendo una red de interdependencia física. Crean un marco geopolítico que podríamos llamar de paz a través del desarrollo. Claro, porque cuando tu economía depende de un ferrocarril construido por China, lo último que quieres es un conflicto que lo interrumpa. Se vuelve demasiado caro para todos. Justo. Vemos esto de forma muy clara en la ASEAN. El ferrocarril en Tailandia, el enlace que saca a Laos del aislamiento, el corredor de la costa este en Malasia. La región tiene un déficit de infraestructura de casi $3 billones. China está llenando ese vacío, y al hacerlo, se convierte en el pilar indispensable. Su influencia no se basa en tratados de defensa, sino en cemento y acero. Y mientras hace eso, resuelve sus propios problemas estratégicos. Pienso en el famoso dilema de Malaca. Un ejemplo perfecto de cómo el poder cinético resuelve problemas que el poder militar tradicional no puede. Más del 80% del petróleo que importa China tiene que pasar por el Estrecho de Malaca, un cuello de botella geográfico que podría ser bloqueado fácilmente en un conflicto. La respuesta de Estados Unidos a algo así sería probablemente estacionar otra flota de portaaviones. Y la respuesta de China fue diferente. Completamente. Su respuesta fue construir una solución física para rodear el problema. Construyeron el oleoducto Kazajistán-China, que trae petróleo por tierra. Y aún más importante, el complejo de puerto y oleoducto de Myanmar a Yunnan. Ahora, los superpetroleros pueden descargar en el Índico y el petróleo se bombea directamente a China, evitando por completo el estrecho de Malaca. Es el puente, o en este caso el oleoducto, ganando la guerra antes de que empiece. Exacto. Lao Chen lo vería no como una línea en un mapa, sino como la garantía de que, pase lo que pase en el mar, la energía seguirá fluyendo. Es la materialización de la seguridad. Hemos hablado de la macroescala, puertos, trenes, pero la dependencia se vuelve aún más profunda cuando bajamos al nivel molecular, a los componentes. La historia del especialista en adquisiciones de la startup aeroespacial japonesa es demoledora. Es que esa historia revela algo aterrador para cualquier estratega. No es que te falte una o dos piezas, es que de pronto te das cuenta de que todo tu motor depende del taller mecánico de tu rival. Estás intentando construir un coche de carreras mientras tu oponente es dueño de la única gasolinera en cientos de kilómetros.
Describe su situación como una desesperación silenciosa. Tiene un mandato para modernizar la defensa, revisa su cadena de suministro para un nuevo misil y se topa con pared. Los imanes de tierras raras para los sistemas de guía vienen de China. Los sensores de alta precisión dependen de componentes chinos. El material para el fuselaje también. Es una trampa. Se da cuenta de que su ambición estratégica tiene un techo físico. Y esto nos lleva a una idea fundamental. En este siglo, el verdadero poder no está en quien diseña el iPhone, sino en quien puede fabricar millones de ellos. Quien puede fabricar la cosa, controla la cosa. El mito de diseñado en California, ensamblado en China, ha demostrado ser un error estratégico catastrófico. Claro, porque de nada sirve tener los planos del misil más avanzado si no puedes fundir el metal, si no puedes refinar los químicos para el combustible. La producción no es el trabajo sucio, es la base del poder real. Y Japón ya lo vivió en carne propia. Hace unos años intentaron jugar esta misma carta. Restringieron la exportación a China de fotorresistores, un químico clave para fabricar semiconductores. Pensaron que tenían su propio botón de apagado contra la industria china. Fue un error de cálculo monumental. Totalmente. China no se arrodilló. Respondió con la fuerza bruta de su capacidad estatal. Invirtió miles de millones, movilizó a sus mejores científicos y, en tiempo récord, desarrolló su propia industria. Lograron lo que se llama una sustitución completa del proceso. El resultado fue que Japón gastó su única carta, perdió esa ventaja para siempre y aceleró la autosuficiencia de China. Y ahora los papeles se han invertido completamente. China es quien impone controles a la exportación de galio, de germanio, y Japón, a diferencia de China, simplemente no tiene la capacidad industrial para replicar ese ecosistema. El techo estratégico del que hablábamos es real y está muy, muy bajo. Entonces, Japón se encuentra en una trampa industrial. Cada movimiento que intenta hacer para rearmarse se topa con esta dependencia. Y China lo sabe. Por eso, sus siguientes movimientos no son solo económicos, son también diplomáticos. Usan esta palanca para construir una narrativa muy específica. ¿Una narrativa donde ellos no son los agresores, sino los que mantienen la paz? Suena un poco retorcido. Desde una perspectiva occidental quizás, pero desde la suya, fíjate que tiene una lógica impecable. China se posiciona como el guardián del orden que se estableció en Asia después de la Segunda Guerra Mundial. El pilar de ese orden es el artículo 9 de la Constitución japonesa, ese que prohíbe explícitamente el remilitarismo. Para Pekín, las advertencias y las presiones económicas no son actos de agresión, sino un mecanismo de frenado. O sea que, desde su punto de vista, ellos son los adultos en la habitación. Ellos ven a Sanae Takeuchi conduciendo el coche Japón a toda velocidad hacia el acantilado y lo que hacen es poner barreras de contención. Exactamente esa es la analogía que se usa. El objetivo, según esta narrativa, no es destruir el coche, sino preservar la estabilidad de todo el ecosistema. Desde esta óptica, Takeuchi y su nacionalismo son el elemento disruptor, y Pekín, paradójicamente, se presenta como el defensor del status quo. Vaya, es una inversión de roles fascinante. Entonces, para recapitular, por un lado tenemos la voluntad política de Takeuchi con un mandato electoral masivo para normalizar a Japón. Y por el otro, tenemos la realidad física, material, del poder cinético de China que controla las arterias de la economía. Y hemos visto que ese poder cinético se apoya en pilares muy sólidos. Primero, una capacidad estatal con raíces históricas. Segundo, la proyección de esa capacidad a través de la infraestructura. Y tercero, una hegemonía industrial a nivel molecular. Viendo todo esto junto, queda claro que la capacidad de construir y controlar la realidad física supera por mucho a la retórica política. Al final, lo que me queda de todo este análisis es una redefinición de lo que significa el poder en este siglo. Quizás ya no se trata de quién tiene más portaaviones o quién da el discurso más encendido. Se trata de algo más silencioso, más fundamental. ¿Quién controla el flujo de los contenedores en Yangshan y quién puede fabricar los imanes de tierras raras? El intento de Takeishi de cambiar la Constitución es mucho más que reescribir un documento.
En un mundo donde el poder se mide en el rendimiento de los puertos, ella está intentando reescribir las leyes de la física que ahora gobiernan el siglo asiático. La verdadera pregunta es, ¿qué se romperá primero si esas leyes no ceden?